Ya no supe. Listo, ya estamos en Aquí. Facebook, directo. Ok, perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a nuestro programa de Neurodemia. Bienvenidos, perdón, a la Semana del Cerebro de Nestlé Lab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y reconocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra Semana del Cerebro está completamente dedicada al tema de salud mental, por lo cual nos acompañarán varias investigadores, investigadoras, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Claudia Gómez, que nos impartirá su charla titulada Adicciones durante la pandemia. ¿Qué pasa con el cerebro? Entonces, la doctora Claudia Gómez es bióloga experimental egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo su diploma en farmacología, clínica que otorga la Facultad de Medicina. Es doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Su línea de investigación está enfocada en el estudio de la participación de la neuroinflamación en diversas patologías del sistema nervioso, como la isquemia, el traumatismo y la adicción, y su posible modificación por el uso de fármacos neuroprotectores. Ha publicado varios artículos de investigación originales en revistas internacionales, así como presentado más de 50 trabajos en congresos científicos nacionales e internacionales. Es profesor titular del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y al programa de primas al desempeño del personal académico, nivel C, Bright C. Es miembro de SICUAL de la Facultad de Medicina y de la Comisión Determinadora en la Facultad de Psicología. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptarlo. Bueno, voy a proceder. Entonces, nada más díganme si se puede ver mi pantalla, si se ve bien. Sí, sí se puede ver. Ok, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Como ya pueden ver en la pantalla, voy a hablarles un poquito acerca de las adicciones. Obviamente, en contexto de la pandemia, haré algunas referencias a los estudios que tenemos recientes y a la evidencia que tenemos recientes de qué está pasando tanto con los pacientes que ya son adictos como lo que estamos previendo que pueda suceder con las personas que incrementen su consumo a partir de la situación de la pandemia, ¿ok? Entonces, desde luego, voy a empezar hablando un poquito acerca de las adicciones para ponernos en contexto, para entender dónde estarían las posibles influencias o los posibles intervenciones, ¿no? de la pandemia en el asunto de la adicción. Entonces, primero que nada, me gustaría empezar por definir cómo en las neurociencias en este momento conceptualizamos el problema de las adicciones. Actualmente, y esto de manera reciente, debo mencionarlo, la adicción se considera una enfermedad primaria, es decir, una enfermedad en sí misma. No necesariamente es el reflejo de otra enfermedad, es una enfermedad en sí misma. Es una enfermedad además de carácter crónico, es decir, una enfermedad que permanece a lo largo del tiempo, a la cual se le ha reconocido un estrato, un origen neurobiológico, del cual voy a hablar un poco más adelante, con factores genéticos identificados, pero además con factores psicosociales y ambientales que influyen de manera muy importante en el desarrollo de la enfermedad y sus manifestaciones. De ahí que la situación actualmente de la pandemia va a tener una influencia importante en esta patología y de lo cual vamos a estar hablando un poquito adelante. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las características de esta patología, de esta enfermedad? Bueno, la adicción se caracteriza por conductas que incluyen la falta de control sobre el uso de un fármaco, es decir, un uso compulsivo, un uso continuado a pesar de saber que nos causa daño el estar consumiendo esta sustancia, una necesidad irresistible de consumir la sustancia. Y obviamente este uso compulsivo, este uso continuado, esta necesidad irresistible de consumir va a propiciar que se realicen cambios neurobiológicos en nuestro cerebro, ¿ok? Eso va a dar lugar a dos fenómenos importantísimos. Uno es la tolerancia a los efectos de la sustancia y cuando se suspende el consumo aparece otra de las características importantes que es el síndrome de abstinencia.
¿ok? Entonces, esto digamos que es lo que actualmente, tanto en la psiquiatría como en las neurociencias, estamos considerando dentro de este problema de las adicciones. Ahora, cierto es que cuando hablamos de adicciones se utiliza mucho hablar del término droga. Debo comentarles a ustedes que dentro de la farmacología, que es el área en la que yo me desarrollo, nosotros preferimos hablar de fármacos de abuso o de sustancias de abuso, debido principalmente a que la palabra droga, así en ese término, sobre todo en español, está asociado a asuntos criminales o delictivos. Y eso le confiere un carácter que nosotros no queremos considerar, sino nosotros queremos considerar la parte neurobiológica, la parte de la persona como paciente, como enfermo. ¿Ok? Entonces, yo voy a referirme a fármacos de abuso. Desde luego, la palabra droga va a aparecer varias veces porque no, es una palabra que obviamente se usa mucho, pero nosotros en español preferimos hablar de fármacos o sustancias de abuso. Ahora, es importante señalarles y traerles a colación que una cosa que sucede con el asunto de las adicciones es que los fármacos que pueden producir esta enfermedad son muy variados, ¿ok? Y cuando se usan con fines, ¿no? Digamos, en estas condiciones de enfermedad, pues obviamente no se están utilizando con aprobación médica, sino con esta necesidad compulsiva de consumirlos. Son un grupo extraordinariamente heterogéneo. Aquí en la parte de abajo les puse en estas cajitas azules, ¿no? Los depresores, por ejemplo, en su lado izquierdo, ¿no? Donde tenemos el etanol, el alcohol, las benzodiazepinas, ¿no? Son unos fármacos que se prescriben para tratar el insomnio, por ejemplo. Los opioides, donde están algunos medicamentos que se usan para el tratamiento del dolor, por ejemplo, la marihuana, la nicotina, ¿no? Luego tenemos los estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, el modafinilo y el metilfenidato, estos dos últimos que son estimulantes del sistema nervioso central, y sobre todo el metilfenidato se usa en tratamiento de pacientes con trastorno de hiperactividad, ¿ok? Los inhalantes, donde están el tolueno, el nitrito de amilo, el tiner, e inclusive los psicodélicos como el LSD, el PCP, el MDMA, que son otro grupo de moléculas que también puede dar lugar a estos procesos adictivos, pero que son completamente diferentes a los anteriores. Ahora, ¿qué comparten todas estas moléculas tan diferentes? O sea, son moléculas diferentes desde de dónde vienen, cómo es su estructura química, cómo, o sea, ¿no? ¿Qué producen en el cerebro de manera individual? La única cosa que todas estas moléculas comparten es que producen un efecto hedónico, es decir, un efecto placentero. Y lo hacen a través de la activación de un sistema en el sistema nervioso central, en su cerebro, que se llama el sistema mesolímbico dopaminérgico, también llamado sistema de recompensa. ¿Ok? Y ahorita se los voy a mostrar para que vean cómo es que esto sucede. Entonces, bueno, el estudio con pacientes, sobre todo, y el estudio digamos, a largo plazo epidemiológico en el tratamiento de los pacientes que sufren adicción, ha permitido identificar unas etapas de la adicción. ¿Ok? Actualmente hablamos de estas etapas y con esto quiero señalarles varias cosas. Una es que no todas las personas que experimentan con estas sustancias eventualmente van a convertirse en adictos, ¿ok? Hay un proceso en el desarrollo de la adicción, ¿ok? Entonces, se identifica que la primera etapa es una etapa de experimentación, ¿ok? Generalmente empieza en la adolescencia, ¿ok? Sí, y eventualmente esa experimentación puede provocar que se forme un hábito,
¿no? Bueno, más bien que el uso empieza a ser más casual, empieza a ser más frecuente, y ese uso casual y frecuente, perdón, eventualmente nos lleve a un hábito, ¿ok? Y entonces empecemos a consumir de manera habitual y esto desarrolle tolerancia, ¿ok? ¿Se acuerdan que les había mostrado esta palabra de tolerancia? La habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué pasa con este asunto de la tolerancia? Bueno, pues que va a suceder que cada vez vamos a necesitar más de la sustancia para lograr el efecto placentero, ¿ok? Y de ahí a la adicción, digamos que ya hay un solo paso, ¿ok? Entonces, ahora, esto desde luego es muy importante desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la información que brindamos a los adolescentes, por ejemplo, y de cómo manejamos las campañas para prevenir esta enfermedad. Entonces, déjenme les desgloso estas etapas. Los psicólogos y los psiquiatras que trabajan directamente en los centros de integración juvenil, por ejemplo, que trabajan en la línea de la vida, que es como se llama actualmente uno de las políticas públicas para el tratamiento de los pacientes adictos, ha descifrado o ha separado estas etapas. Y dice que en la primera etapa, que es esta etapa de experimentación, ¿ok? Es la etapa también que le llaman del enamoramiento. En esta primera etapa de experimentación, cuando los jóvenes están probando porque los amigos les invitan, porque van a una fiesta, porque les da curiosidad, y esas primeras experiencias con los fármacos de abuso dejan una marca en el individuo, ¿ok? Si la experiencia fue agradable, se produce un enamoramiento o atracción apasionada por volver a consumir la sustancia, ¿ok? Porque nos dejó esta sensación placentera, ¿ok? Ahora, como siempre sucede cuando tanto si nos enamoramos de una persona como si nos enamoramos de una sustancia, hay una percepción distorsionada de la realidad. Nos emocionamos y el efecto de la droga, del fármaco de abuso, nos parece maravilloso, por lo que aumenta la posibilidad de volver a consumir. ¿Ok? Entonces, desde luego, el tener identificada esta primera etapa es muy importante porque es poco lo que podemos hacer con respecto a la experimentación, ¿no? Porque es algo que va a suceder, ¿no? Nosotros, los seres humanos somos por naturaleza curiosos. El asunto aquí es proporcionarle a los jóvenes toda la información que necesitan para que sepan que hay un enorme riesgo, ¿no? En la calidad, la cantidad de fármacos que puedan probar, ¿ok? Y que desde luego siempre va a haber la posibilidad de que ¿no? Esta curiosidad los lleve a convertirse en pacientes, ¿no? Luego viene una segunda etapa. En esta etapa, el futuro adicto, fíjense, todavía no es un adicto, pero ya va, ¿no? Ahí va caminando. Experimenta todas las gratificaciones sin ninguna de las consecuencias negativas. Durante esta, le llaman la etapa de la luna de miel del consumo, el futuro adicto siente que ejerce el control, que su abuso es inofensivo, que se merece la droga, que él la puede controlar y la puede dejar en el momento que quiera, ¿ok? Sin embargo, se empieza a observar un aumento de la cantidad, de la frecuencia y a veces también de la calidad de lo que consume, ¿ok? Y entonces empieza a buscar, pues ya probé de esa, ahora quiero de esa otra, o ahora quiero empezar a mezclar, ¿no? Y entonces ahora voy a tomar y voy a fumar, o voy a esnifar, o, ¿no? Y entonces empieza a hacer combinaciones porque está en esta sensación de que ejerce el control, de que él es capaz de dejarlo en el momento en que él quiera. Desde luego ya en esta etapa, o sea, hay que tener todavía más cuidado que en las anteriores porque no sé, o sea, el futuro adicto se está acercando de manera muy importante a el momento de no retorno, ¿no? Y luego viene finalmente lo que los terapeutas hablan, la tercera etapa o la ruina, donde el adicto ha perdido el control y debe consumir cada vez más sustancia y además una cosa muy importante que pasa y que es tremenda es que consumen mucho más de lo que habían consumido
y no logran los efectos placenteros que alguna vez sintieron. Y entonces, como no lo logran, entonces consumen más, entonces mezclan más y entonces empiezan a caer en una espiral impresionante. ¿Ok? Además, ahora tiene que consumir para evitar el malestar asociado a no consumir, porque cuando deja de consumir aparece el síndrome de abstinencia. ¿Ok? Entonces, finalmente en esta etapa ya no se consume por el placer, sino se consume para no sentirse mal. Y entonces aquí sí ya digamos que hemos llegado al punto de no retorno en donde ya se establece el diagnóstico de adicto, ¿no? Y donde esta persona es ya un paciente, ¿ok? Ahora, les había mencionado hace rato que las neurociencias han identificado el sustrato neurobiológico responsable de esa sensación placentera que comparten todas las sustancias de abuso. Ahora, este sistema mesolímbico dopaminérgico no responde únicamente a los fármacos de abuso. Es un sistema en el cerebro que nos permite reconocer aquellas cosas que nos generan placer. Y obviamente placeres asociados a actividades consumativas importantes para la preservación de la vida e inclusive la preservación de la especie. ¿Okay? Aquí les muestro una gráfica donde se ve la cantidad de dopamina liberada en este sistema después de diversos estímulos. Y entonces tienen en la línea roja la producida después de comer, ¿no? Un alimento muy apetitoso, ¿no? Imagínense que están trabajando, están tomando sus clases y de repente empiezan a oler de la cocina, se desprende el olor de su platillo favorito que su mamá está guisando, inmediatamente empiezan a salivar, ¿no? Ya los llama su mamá porque es la hora de comer y lo prueban y está delicioso. Y obviamente ese placer que desprende ese alimento sabrosísimo libera una determinada cantidad de dopamina en su cerebro. ¿Ok? Luego tenemos el alcohol, por ejemplo. Bueno, aquí viene el alimento, viene el sexo, ¿no? Que también está aquí, ¿ok? Que también obviamente tiene que ver con esto. Y luego están algunas sustancias de abuso, ¿no? Y entonces vean en amarillo, por ejemplo, está el alcohol, luego está la nicotina, está la morfina y finalmente también la cocaína, ¿no? Entonces, vean cómo estas sustancias, este sistema mesolímbico que está, digamos, diseñado y construido en nuestro cerebro para detectar estas acciones que nos producen placer, el alimento, la actividad sexual, satisfacer nuestra sed. A todo mundo nos ha pasado que anduvimos en la calle o tuvimos que salir o alguna cosa y tuvimos mucha sed y estamos desesperados por un vaso de agua, y esa sensación satisfactoria de tomarnos el vaso de agua helada cuando estamos muertos de sed, pues eso también dispara una respuesta de dopamina en el sistema nervioso central muy importante. ¿Ok? Entonces, este es el sistema al cual el que responde también a las sustancias de abuso, como podrán ver aquí. ¿Ok? Entonces, aquí el ejemplo que les decía del sediento, ¿no? Se activa este sistema el sistema de activación de la recompensa, viene la búsqueda, el encuentro de la recompensa, es decir, tomar nuestro vasito de agua, y se recupera la homeostasia y entonces ya no sentimos más sed, pero se activó todo este sistema que nos hace sentir el placer generado por haber resuelto nuestro problema de sed. Ahora, desde luego, en la cuestión de las adicciones, este sistema, con el consumo, con el hábito y el aumento en la cantidad de fármaco de manera, ¿no? de manera persistente, va a alterar el funcionamiento de este circuito y van a aparecer el fenómeno de tolerancia y un fenómeno que no les he mencionado todavía, pero que está descrito en las neurociencias como alostasis. ¿Ok? Entonces, y que serían, digamos, los responsables de esta situación. Entonces, bueno, ya habíamos hablado del asunto de la tolerancia. Nuestro cuerpo produce dopamina
cuando practicamos actividades placenteras, ¿no? Escuchar nuestro disco favorito, ver nuestra película que nos encanta, ver a nuestro novio, ¿no? Comer algo muy rico, en fin, cualquiera de esas cosas va a liberar dopamina. Ahora, los fármacos de abuso, las drogas, van a alterar este ciclo natural de la dopamina, haciendo que se libere mucho más dopamina de la que debería, ya lo vimos en la gráfica, ¿no? Y este exceso de dopamina va a provocar que el cerebro bloquee algunos de esos receptores y entonces vamos a necesitar mayores dosis para conseguir el efecto y eso va a dar eventualmente la aparición de este fenómeno de tolerancia. Lo que observamos es una disminución paulatina del efecto farmacológico y esto nos va a llevar a la necesidad de incrementar la dosis para lograr el efecto. Y obviamente esto se va a convertir en un círculo vicioso que va a llevar a que consumamos más, pero el cerebro sigue bloqueando receptores de dopamina por este exceso de liberación de dopamina que estamos provocando en el cerebro y entonces obviamente vamos a ir necesitando más y más y más hasta que finalmente el circuito deja de funcionar. ¿Ok? Ahora, lo que les decía de la alostasis. El asunto de las adicciones, una cosa muy interesante que pasa con las adicciones es que no es una escalera lineal, ¿ok? Aun cuando yo les he estado hablando de estas etapas que se suceden una detrás de otra, esta serie de etapas no es en forma de una escalera, ¿ok? Es en forma de una espiral, ¿ok? Y lo que sucede es que el adicto va a entrar en esta espiral, en donde además lo que se ha observado con los adictos que logran, el adicto que finalmente dice, hasta aquí llegué, ya no puedo seguir consumiendo, he lastimado mucho a mi familia, me he arriesgado la vida por ir a conseguir una dosis a la calle en las peores condiciones, en el barrio más horrible de la ciudad, ya no lo voy a hacer más. Me voy a desintoxicar, voy a ir a mis terapias y me voy a atender este proceso de adicción. Ese paciente que logra hacer eso es un paciente que llamamos en remisión. Es un paciente que va a estar permanentemente en peligro de volver a caer en el ciclo de la adicción. Y una cosa muy importante que sucede es que el punto de referencia al que regresa el cerebro cuando se suspende el consumo no es el punto de referencia que tenía antes de iniciar a consumir. Es decir, un adicto, aunque deje de consumir, aunque pasen años de que no ha consumido, su cerebro no regresó al punto cero. Su cerebro se quedó en el momento en el que él interrumpió el consumo y en el momento en el que vuelva a consumir va a volver a entrar en esa espiral, en ese punto, no desde cero, sino desde el punto en donde él se quedó en su propia espiral de adicción. ¿Ok? A esto se le llama alostasis, porque no regresamos a ese punto cero como en otras funciones fisiológicas, ¿no? Homeostáticas, en donde una vez que, por ejemplo, piensen en la frecuencia cardíaca, si nosotros en este momento nos pusiéramos a correr o hiciéramos sentadillas, aumentaríamos nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Hasta cierto nivel, y luego les digo, a ver, ya siéntense, quédense tranquilos, síganme escuchando, y eventualmente su frecuencia cardíaca va a volver a la basal, va a volver a regresar a los valores que tenía antes de iniciar el ejercicio físico. Con las adicciones eso no pasa. Por eso se habla de una alostasis, porque no se regresa al punto cero, sino que se regresa al punto en el que se estaba cuando se suspendió el consumo. ¿Ok? Ahora, una cosa que también se observa y que es muy triste para los pacientes es que les cuesta mucho trabajo experimentar emociones positivas como lo hacían antes de iniciar el consumo. Por eso es tan importante que el adicto asista a sus terapias y vamos a hablar acerca de este asunto de la terapia y de lo que está pasando con los pacientes adictos en este momento de pandemia. ¿Ok? Y desde luego, como por esta carencia para experimentar esas emociones positivas, por esta dificultad para regresar a ser la persona que era antes del inicio del consumo, es que tiene una enorme posibilidad de volver a consumir.
es decir, de recaer. ¿Ok? Y ese es uno de los problemas más graves del asunto de las adicciones, porque en realidad el paciente siempre está en peligro de volver a recaer. ¿Ok? Bueno, entonces, desde luego, dentro de las causas de las recaídas, pues que se reexponga al fármaco de adicción, ¿no? Que vuelva a encontrarse con su dealer o sus amigos le vuelvan a dar o lo que sea. Cuestiones de estrés y estrés en general, así estaba. Ahora, obviamente, se agregan otros factores que tenemos ahorita en pandemia, de los cuales ahorita vamos a hablar. El contexto que le recuerde el uso previo al fármaco, ¿no? Que vuelva a ir a las mismas fiestas, que vuelva a salir con el mismo grupo de amigos con los que empezó a consumir, y entonces eso es otro detonante importante, ¿no? Además, es importante que sepan que durante la abstinencia, ¿no? Y aunque sea una abstinencia deseada, es decir, no la abstinencia de que lo obligamos, sino que él conscientemente haya querido dejar de consumir, los pacientes adictos durante este periodo de abstinencia tienen trastornos del sueño, tienen disforia, tienen aumento de reacción al estrés, les dan ataques de pánico, es decir, manifiestan una serie de desórdenes neurológicos, psiquiátricos importantes que hacen muy importante por eso que acuda a sus terapias, ¿no? Y entonces, desde luego, en las condiciones en las que estamos ahorita, pues esto es uno de los grandísimos factores de riesgo al que están expuestos, ¿no? Ahora, ¿cómo están los números? Déjenme les muestro. Estos números no son muy, muy recientes, pero más o menos. Esto es el Informe Mundial sobre Drogas 2019-2020, ¿no? La OMS y la ONU tienen una publicación anual sobre consumo de drogas. Y estos son algunos de los números, ¿no? Nada más para darnos una idea. 271 millones de personas consumieron drogas en el último año, ¿ok? Eso significa el 5.5% de la población entre 15 y 65 años, ¿ok? De esas, 192 millones de personas consumieron cannabis, ¿ok? Y vamos a ver cómo cannabis es uno de los fármacos de abuso que más se está consumiendo ahorita, ¿no? 58 millones de personas consumieron opioides, ¿ok? Ahora, esto de los opioides es importante porque acuérdense que hay muchos, o sea, desde luego en el grupo de opioides tenemos medicamentos que se usan en tratamiento de dolor, ya lo había yo mencionado hace rato, como la morfina, por ejemplo, pero también tenemos a la heroína, ¿ok? Entonces, tenemos aquí los opioides que pueden ser opioides recetados porque el paciente tenga dolor, ¿ok? O también puede ser heroína, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ahora, de todas las personas que consumieron drogas, que son un montón, 31 millones desarrollaron trastorno relacionado con el uso de sustancia. Es decir, el 11% de las personas que consumieron desarrollaron problemas de adicción, ¿ok? Entonces, para que vayan viendo los números, ¿no? Y una cosa importantísima, fíjense, el porcentaje de personas que logra recuperarse es súper bajito, entre el 2 y el 7%. Y por eso les digo, sobre todo por el asunto de la recaída, porque obviamente el riesgo está latente de manera permanente y entonces es muy importante que el paciente logre mantenerse sin recaer. Y eso es una de las partes más complicadas en estos pacientes, ¿ok? Ahora, por ejemplo, 34.2 millones de personas usaron estimulantes tipo anfetas, ¿no? Y 19 millones de personas usaron cocaína. Anfetaminas, ¿no? Sobre todo drogas de diseño, éxtasis y todas esas, han ido aumentando, ¿no? De manera, bueno, venían aumentando de manera creciente. Actualmente están un poquito a la baja, sobre todo porque las anfetaminas son fármacos que se asocian con reunión social, es decir, son los fármacos, digamos, preferidos para los raves, para las fiestas, para las parrandas, ¿no? Y entonces ahorita como están prohibidas, o bueno, oficialmente prohibidas, pues estas han ido un poco a la baja. Y la cocaína, ahí es variable. Hay zonas en las que ha aumentado el consumo, sobre todo porque hay más disponibilidad en la calle de cocaína,
¿no? Y hay otras zonas en las que al contrario ha disminuido, ¿no?, el consumo. Y ahí puede haber varias interpretaciones. Desde luego, si ya no la venden tanto, puede subir de precio, y si sube de precio y no tenemos empleo, pues entonces ahí se complica un poco el asunto de cómo pagarla, ¿no? Pero también puede ser que no esté cruzando eficiente. Ustedes saben que la cocaína cruza, ¿no?, de América, bueno, de América, desde México, ¿no?, viene desde Colombia o Bolivia o lo que sea, y cruza a los Estados Unidos. Pero si se cierra la frontera con los Estados Unidos o hay más vigilancia en la frontera con los Estados Unidos, entonces mucha cocaína se queda del río Bravo para abajo, y eso hace que aumente la cantidad de cocaína en las calles, digamos, y entonces podemos ver de repente que hay aumento en el consumo, sobre todo en México. Ahorita lo van a ver en unas gráficas que les voy a mostrar, en los estados colindantes con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, miren, estas son gráficas. Esto que les muestro aquí son las encuestas nacionales de adicción aquí en México, ¿ok? Esto es, vean, la barra gris es 2002, luego la barra verde es 2008, verde clarito. La verde oscuro es 2011 y la roja es 2016. Esta es la última que tenemos. Esta encuesta ya se empezó a hacer de manera permanente cada 5 años. Nos tocaría hacerla ahorita en el 2021. Yo espero que sí se haga, ¿ok? Y esto es prevalencia del consumo de drogas, todas, cualquiera, ¿ok?, en la población entre 12 y 17 años, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Cualquier droga, la gráfica más a su izquierda. Luego está marihuana, cocaína e inhalables, ¿no? Y entonces, que alguna vez hayan consumido alguna droga, ¿no? Y entonces, vean, teníamos porcentajes del 1.6, o sea, muy bajito, ¿no?, en 2002, y para 2016 ya tenemos 6.4. ¿Ok? Marihuana es la reina, ¿no? Es la que más se consume, ¿ok? Cocaína, lo que les decía, es variable. De repente tenemos alzas, bajas, alzas, ¿no? Y los inhalables también ahí han ido escalando, ¿no? Y luego vean, en el último año, o sea, no solo haber consumido alguna vez, sino haberla consumido en el último año, ¿no? Y acuérdense, estamos hablando de chiquitines de 12 a 17 años, ¿no? Y vean cómo en el último año los chiquillos de 12 años, pues sí, están consumiendo, y lo que más consumen es marihuana, aunque también consumen otras cosas, ¿ok? Entonces, esto es México, ¿eh? Ahora, ay, perdónenme. Aquí, esto ya es la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, aquí la ven, ¿no? Así se llama. Esta es así como le llamamos aquí en México, y esto es dependencia al consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años. Estos somos todos, ¿no? Y aquí está separado hombres, ¿no? Hombres son en la barra verde más oscura, luego la intermedia las mujeres, y el total, ¿no? Y entonces vean el consumo de alcohol, ¿no?, cómo es muy importante entre los hombres, ¿ok? ¿Ok? Y luego la edad de inicio al consumo, ¿no? Entonces, los hombres, 17 años o menos, el 64.9%, ¿no?, en 2011, ¿ok? Y el 61.5% en 2016, ¿no? Entonces, vean cómo finalmente las campañas han ido mejorando esta situación con los menores de edad, pero los mayores de edad, pues ya, ¿no?, aumenta un poquito, ¿no?, esta situación, ¿no? Y vean las mujeres, ¿no? Las mujeres se mantienen bastante estables, ¿no? 43%, ¿no? En estas. Ay, Dios. Ok. Y lo que les decía, consumo excesivo de alcohol en el último mes, ¿no? Y vean, ¿no?, por ejemplo, los estados con porcentajes de consumo más altos, ¿no? Estos son el total nacional, los hombres y las mujeres, ¿no? Ya me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a tiempo de discutir lo último. Y esta es la última que les muestro también de la encuesta. Aquí también tenemos 2011, 2016, 2017 con respecto al consumo de tabaco,
¿no? Donde también vean el consumo de tabaco tiene importantes disminuciones. Finalmente las campañas para controlar el consumo de tabaco parece que sí han empezado a mejorar esta situación, aunque de todas maneras se sigue consumiendo, ¿no? O sea, sigue habiendo prevalencia del consumo, aunque por lo menos en los adolescentes de 12 a 17 años esto sí ha disminuido. La misma encuesta refiere que las campañas con los niños y que ya desde estos muchachos de 12 a 17 años nacieron o crecieron con las campañas de no fume, no fume, no fume, entonces como que con ellos está prevaleciendo más, y todavía en los que tienen de 18 a 65 años esto no se ve tan claro. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa de todo esto que les acabo de mencionar? ¿Qué podemos mencionar con respecto a nuestra pandemia COVID? ¿Ok? Bueno. Ok. Primero les voy a, o sea, esto que les muestro es un artículo publicado en una revista que se llama Salud Mental, creo, del 2020. Y este grupo de psiquiatras que publican este artículo hablan acerca de los pacientes adictos, o sea, los que ya eran adictos antes de que nos cayera el asunto del COVID. Entonces, la pandemia ha tenido efectos importantes sobre las poblaciones marginadas, obviamente, y los pacientes con desórdenes por el uso de sustancias, es decir, los adictos, son una población vulnerable debido a sus necesidades sociales y de atención médica, ¿ok? El paciente adicto, cuando el paciente se ha diagnosticado y ha estado en una clínica de desintoxicación y eventualmente sale de la clínica de desintoxicación, debe permanecer con atención médica, con vigilancia médica y con atención psicológica o psiquiátrica, dependiendo. Generalmente los adictos necesitan estar realizando terapia personal con un terapeuta y también terapia en grupo. ¿Ok? Para todo lo que les estaba yo platicando ¿no? De mantenerse alejados de la posibilidad de recaer, etcétera, etcétera. Y esa atención médica, pues, es una de las que está teniendo fallas. Las consecuencias económicas causadas por los despidos y la falta de empleo evitan que estos pacientes puedan acceder a sus terapias y tratamientos, ¿ok? Porque si ya, o sea, se quedaron sin trabajo o les disminuyeron el sueldo, pues obviamente están en problema para seguir atendiendo este asunto. Además, muchos centros de salud, ¿no? En donde antes podían acudir a atenderse o ir a sus terapias, están dedicados ahora a la atención de pacientes COVID y se ha limitado el acceso a otros, ¿no? A otros servicios. Todos hemos oído hablar de pacientes que tenían cirugías programadas, por ejemplo, y que las fueron retrasando porque el hospital estaba ahora dedicado únicamente a atender pacientes con COVID. Imagínense si eso pasaba con una cirugía, lo que no pasará con la atención psicológica y psiquiátrica a pacientes adictos. Pues obviamente no hay esas terapias, ¿no? Ahora, la necesidad de recurrir a consultas vía Zoom o sesiones de terapia a distancia no han sido bien recibidas por los pacientes adictos. Ha costado mucho trabajo, o sea, cuesta mucho trabajo que el paciente adicto se enganche ¿no? En el sentido de que se sienta a gusto de tener una sesión terapéutica a través del Zoom. Además de que ustedes saben, no todo mundo tiene acceso a una computadora con internet, a todos los dispositivos que se necesitan, ¿no? Entonces, porque tenemos una población de adictos que tiene limitaciones económicas muy importantes, ¿no? Y obviamente todo esto hace que la posibilidad de recaída sea enorme, además de que se suma la posibilidad de usar drogas de menor calidad. El adicto, o sea, entonces imagínense, ¿no? O sea, el adicto está en remisión,
estaba luchando con todas sus fuerzas o está luchando con todas sus fuerzas por no recaer, no está pudiendo ver a su terapeuta, no está pudiendo tener sus terapias de grupo o las tienen pero en Zoom y entonces de repente se cae la red o ya no te oigo, no te veo, espérame tantito, en fin, todas esas situaciones que todos hemos vivido, ¿no? Durante este proceso y entonces, pues obviamente todo lo que se asocia, esta sensación de ansiedad, de soledad, de depresión, pues obviamente hace que el paciente pueda ir a buscar, ¿no? Y entonces, desde volver a buscar lo que antes consumía o peor aún, ir a buscar ahora, aunque sea lo que sea, ¿no? Y obviamente eso los hace muy vulnerables a consumir drogas de mucha menor calidad que le pueden provocar no solo el asunto de las adicciones, sino otras patologías, ¿no? Entonces, estos son dos artículos que me encontré. Espérenme. Bueno, esto es un trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se llama UNDOC, y se llama justo así como se los pongo, COVID-19 y la cadena de suministro de drogas, de la producción y el tráfico al consumo. Y esta es una revisión que hacen. Obviamente, esto que les muestro es un resumen, es un documento más alto, lo pueden consultar, por favor, googleenlo y aparece ahí en PDF sin problemas. Y les traigo algunas de las cosas más importantes que vienen ahí. Entonces, obviamente este es un reporte donde otra vez es de todo el mundo, pero hay algunas cosas que sí las podemos aplicar a México, ¿ok? Entonces, en algunas zonas se encontró escasez de drogas causada por la reducción de las importaciones y por las estrictas medidas de confinamiento que prohíben la interacción personal. Entonces, esto es algo que también lo podemos ver aquí en México. Sí hay escasez por lo menos de algunas cosas, les digo, el cerrar las fronteras, el que, ¿no? Hace que pueda haber estas restricciones, ¿ok? Y el asunto del confinamiento, pues también hace más difícil el trabajo de los dealers de a pie, ¿no? Que andan en la calle. Otra cosa interesante es que las drogas que se ordenan, porque todo el mundo diría, bueno, pero se pueden comprar por internet, cierto, pero por lo menos ¿no? Desde luego, aquí viene lo que pasa en Estados Unidos, en la Unión Europea, lo poquito que sabemos de México es que o sea, sí hay compra por internet, inclusive por la darknet, o ni siquiera por la darknet, sino directo por Rappi, pues, ¿no? Pero no es tan importante porque no todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, porque no todo el mundo ¿no? Está acostumbrado a esta vía para conseguir sus drogas. Pero, por ejemplo, aquí en México, las compras de alcohol y tabaco e inclusive las compras a las farmacias de fármacos de uso restringido han aumentado de manera importante a través de estos sistemas Rappi, Uber y todas estas cosas, ¿ok? Entonces, ahí es algo que tenemos que tener cuidado porque sí ha aumentado de alguna manera el acceso, ¿ok? Bueno, otros países, o sea, la ONU reporta que en otros países han comunicado una situación sin cambios o con cambios a la alza en la distribución de drogas a nivel minorista para eludir o aprovechar las medidas de cierre, ¿no? Y entonces se han vuelto muy eficientes, ¿no? En la forma en la que están repartiendo o la forma en la que promocionan a sus consumidores, ¿no? El aumento de precio, ¿ok? Junto con una disminución de la pureza puede llevar a posible aumento en el uso de fentanilo, que fentanilo es una de estas drogas sintéticas que se ha hecho muy popular, que es muy barata, pero extraordinariamente adictiva y potencialmente letal. O la combinación de alcohol con benzodiazepinas, que es lo que les digo, ¿no? O sea, en la tele vienen hasta los anuncios de alianza, ¿no? Y hasta las ofertas de alianza para comprar alcohol, ¿no? Entonces, aun cuando la ciudad, por lo menos aquí en la Ciudad de México, para aquellos que me están escuchando, viendo desde la Ciudad de México, saben que tenemos de repente esta ley seca y cosas así, pero todos sabemos que en la tiendita de la esquina a veces podemos no hacer caso de la ley seca, ¿no? Entonces, todo esto se va combinando, ¿no? Los traficantes callejeros han desarrollado nuevas estrategias para superar las restricciones de movilidad. Y ahí venía en este documento de la ONU que les digo, que algunos vendedores ambulantes en algunos
En algunos países inclusive están vestidos de personal médico y andan tocando en las calles pero para entregar fármacos de abuso, no para dar este servicio médico, ¿no? Entonces, bueno, esto que les platico es, ¿no? Cómo los efectos son variables. En algunos lugares ha aumentado la disponibilidad, en algunos ha disminuido, en algunos se favorece, ¿no? Como no hay restricciones, uno puede hablar al Rappi y le traen uno las cervezas, ¿no? Hasta está en el comercial ese con el Luis Gerardo y la otra muchacha, ¿no? Entonces, pues eso hace que esté más que no. Ahora, esto que les presento aquí son 2 artículos mexicanos. El primero es de un grupo de investigadores en la Universidad Veracruzana de Jalapa, publicado el año pasado, y el siguiente es un reporte del grupo de la doctora Natera Rey del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde en el primero, en este estudio de la Universidad de Veracruz, hablan de un aumento importantísimo en el consumo de marihuana. Desde luego, esto también tiene relación con el momento en el que estamos viviendo de la liberalización, de el crecimiento, bla, 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 de la marihuana, y que muchas personas inclusive están cosechando, pues están sembrando y cuidando su propia marihuana. Y esto obviamente ha aumentado el consumo, ¿no? No hay disminución en oferta y demanda. Los consumidores afirman que la presencia de ansiedad fue la causa del aumento en su consumo, especialmente en aquellos que viven solos o con amigos, ¿no? Los que estaban viviendo con sus roomies y que se suspendieron, ¿no? Y que quedaron ahí con los amigos, que no pudieron regresar a casa de sus papás, por ejemplo. Ellos son, porque este estudio lo hace la doctora Beberido con encuesta a un grupo grande de jóvenes, ¿no? Y entonces estas son algunas de las cosas que encuentra. Pueden consultar el artículo, por favor, igual googleelo, está libre para que ustedes lo puedan leer. Y en el trabajo del Instituto Nacional de Psiquiatría, lo que estudian es el aumento en el consumo de alcohol, sobre todo asociado a ansiedad, y encuentran un aumento del 47% en los hombres y del 56% en las mujeres, y que un 5.5% de las personas encuestadas, del grupo que ellas encuestaron, iniciaron a tomar alcohol durante la pandemia, ¿ok? Aumento de la aparición de rasgos depresivos, ¿no? Y tanto de la población general como de aquellos pacientes que acuden a los centros de salud. Entonces, como verán, o sea, desde luego aquí el alcohol es uno de los fármacos de abuso que no es ilegal, que es legal, entonces eso también lo convierte en una cosa que es fácil de conseguir. Entonces, bueno, digamos que de manera resumida, ¿no? Ya mencionamos que es una enfermedad que tenía unos factores genéticos importantes, ¿no? Y que tenía factores psicosociales y ambientales importantísimos, ¿no? Y a estos factores ambientales aquí le sumamos todo lo que ahora nos ha traído la pandemia, ¿no? Entonces, el asunto del confinamiento, el aislamiento social, el trabajo, el estudio desde casa, ¿no? Que puede ser muy cómodo, pero que también nos ha provocado esta sensación de hacinamiento en algunos hogares, donde hay que compartir la computadora, donde han aumentado las fricciones al interior de los hogares, ¿no? En muchos hogares, la disminución del ingreso familiar, ¿no? Que eso obviamente hace que aumente el nivel de estrés al interior de la familia, ¿no? Esta convivencia familiar que puede hacerse un poco complicada, la sensación de incertidumbre acerca de la propia pandemia, cuándo me van a vacunar, eso me protegerá, no me protegerá, todas estas ideas, ¿no? El miedo al contagio, y de ahí, pues obviamente, ansiedad, depresión e insomnio, que serían rasgos psiquiátricos que están asociados a el asunto del aumento del consumo, ¿no? Entonces, desde luego, y bueno, a esto sumado a todo lo demás, ¿no? Que ya habíamos reportado, pero que pues ahora está presente con el asunto de la pandemia. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Desde luego, el gobierno el gobierno federal ha hecho un esfuerzo grande por modificar la percepción acerca de este asunto y ha desarrollado este centro de atención ciudadana que se llama La Línea de la Vida,
¿ok? Donde tienen servicio permanente, ¿ok? Para la prevención y la atención del consumo, orientación a los familiares, se interviene para dejar de fumar, para dejar de beber, para no consumir sustancias ilícitas, intervienen en crisis y en emergencias, proveen de la información acerca de los centros de tratamiento, de la información básica, de las redes sociales. Entonces, ¿no? Es un esfuerzo global, ¿ok? Y bueno, tienen presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, hay un correo electrónico, ¿ok? Que pueden buscar, ¿no? Y el programa de prevención para vivir sin adicciones de los centros de integración juvenil, los famosos SIG, que hay por toda la ciudad y por todo el país, donde el objetivo del programa es promover ambientes preventivos que favorezcan el desarrollo saludable y permitan adquirir competencias para afrontar o reducir los riesgos asociados al consumo, ¿no? Y también son los lugares en donde pueden ir a desintoxicarse. Tienen programas de 3 meses para desintoxicación de los pacientes adictos, ¿no? Y entonces, bueno, es otra de las alternativas que se puede buscar. Ahora, ¿qué me gustaría que se llevaran de esto? Bueno, que la adicción es una enfermedad neurobiológica, ¿ok? No es una cuestión de fuerza de voluntad. Por favor, ayúdenme a que la gente entienda que el adicto es un enfermo, que si también está relacionado con asuntos delictivos, eso es muy grave, pero eso es aparte de su condición de paciente, ¿ok? Que el paciente adicto que deja de consumir está en remisión y siempre existe el riesgo de que recaiga, que existen factores de riesgo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que trabajar con esos factores de riesgo y en este momento de pandemia, desde luego, eso se hace todavía más importante. Otra de las cosas importantes es que entre menos edad se tenga al inicio del consumo, peor será la adicción que se va a desarrollar. Y desde luego la prevención es la mejor alternativa para evitar las adicciones. Entonces, ahorita que estamos viendo que hay un aumento en el consumo de ciertas sustancias, debemos de estar muy al pendiente de nuestros seres queridos, observar a nuestros adolescentes, observar a nuestra familia, y si alguien está empezando a tener problemas, si estamos viendo que alguien está tomando con demasiada frecuencia, está fumando demasiado tabaco, pues podemos buscar ayuda e intervenir. Y bueno, espero que me hayan entendido. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No te oigo, Isra. Perdón. Muchas gracias, doctora. Ya se escucha. Sí, sí. Le agradecemos por brindarnos esta interesante plática. Pues muy importante que la gente esté enterada de este tipo de información, de esta información, y sobre todo, como usted menciona, que el sesgo que se tiene contra los adictos, pensando que es gente que no tiene la suficiente fuerza de voluntad, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Y pues en vista de que no tenemos preguntas en nuestro Facebook. Perfecto. Me gustaría preguntarle si quiere poner a disposición contactos o buena información al respecto donde pueda comunicarse o obtener más información de esto la gente que nos vea ahorita, que nos está viendo ahorita o nos vea después. Sí, claro que sí, te puedo mandar algunos de los artículos en PDF a ti, y ustedes los pueden publicar, de las referencias que les mencioné, todas las tengo y te las puedo mandar y las pueden poner. Y bueno, aquí en la pantalla en este momento está mi correo electrónico. Si alguien quiere platicar de cualquier cosa, por favor, con toda confianza, diríjanse a mí, a ese correo electrónico, es mi correo de la UNAM, y con muchísimo gusto, si en algo les puedo servir, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Y no, bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, a nombre de todas y todos los que conformamos NextLab, le agradecemos por brindarnos su tiempo para unirse a esta iniciativa de NextLab para celebrar la Semana del Cerebro de 2021. Les invitamos a seguir sintonizando Neurodemia, el cerebro en cuarentena, y a participar en las convocatorias y concursos El Cerebro para Todos y Todas y Neurociencia en un Minuto, que pueden consultar en todas nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros somos NextLab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta pronto.